Hola chicos de séptimo, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de gestión empresarial. Nuestro tema de hoy, las condiciones de la comunicación. Quien les habla su docente, Alan Adrianto, y aquí vamos. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe a dónde va. Antoine de Saint. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo que hacían nuestros antecesores, pero con más formatos disponibles. Diferente, pero lo mismo. Contenido de calidad. Factoría Prisma. Expertos en creación y gestión de contenidos. La comunicación. Para que cada encuentro con los otros sea grato y puedas comprenderlos y ser comprendido, se requiere de la comunicación, es decir, del intercambio de ideas, sentimientos y creencias a través de diferentes medios, que pueden ser verbales o no verbales. La comunicación verbal puede ser demostrado mediante gráficos, palabras escritas o palabras habladas. La comunicación no verbal sucede mediante la expresión facial, la postura corporal, los gestos y el tono de la voz. En la comunicación intervienen 4 elementos: el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. El emisor es la fuente de información en una conversación, es la persona quien habla. Mensaje es el contenido o información que se transmite. Canal es el vehículo o medio que transporta los mensajes. Por ejemplo, encontramos en el teléfono, radio, periódico, televisión, internet, revista, etc.
Receptor es quien recibe y capta la información transmitida. Importancia de la comunicación. El hombre es por naturaleza un ser social, lo cual significa estar en convivencia con otros, dando forma a una sociedad. Al estar en constante contacto con otras personas, la comunicación se vuelve una necesidad. Hay una gran variedad de formas para comunicarnos, y en este sentido podemos apuntar que los sistemas que ocupa el hombre para comunicarse resultan ser de los más complejos y elaborados porque utiliza en ellos un lenguaje. ¿Y cuáles son los elementos básicos en el proceso de comunicación? Hay 3 elementos básicos. El emisor, también conocido como transmisor, y su función consiste en transmitir, por ejemplo, una idea. Otro elemento es el mensaje, que es propiamente lo que se transmite, por ejemplo, alguna idea, concepto, palabra, etc. Y finalmente tenemos al receptor, también conocido como destinatario, que es la persona o personas quienes reciben el mensaje. Tal vez nos podamos preguntar, ¿por qué es tan complejo el proceso de la comunicación si solo lleva 3 elementos? Sin embargo, podemos decir que a estos 3 elementos, emisor, mensaje, destinatario, les podemos añadir otros 4 elementos que son el código, el contexto, el canal y el ruido. De esta forma se vuelve más complejo el sistema. Veamos en qué consisten estos otros elementos. El cuarto elemento del proceso de comunicación consiste en el código, y este puede ser de tipo lingüístico, como lo es algún idioma o dialecto. También puede ser de tipo técnico o científico. Por ejemplo, si se viaja a otro país y se tiene la necesidad de comunicar algún mensaje, lo veríamos de la siguiente manera: emisor, mensaje, receptor, y el código puede ser el idioma del país visitado. El código constituye un conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar y comprender un mensaje. El siguiente elemento es el contexto, y lo conforma el entorno o el ambiente en el cual se lleva a cabo el proceso de la comunicación. Es decir, hay ocasiones en las que se habla el mismo idioma, pero las palabras pueden tener interpretaciones diferentes. Y finalmente tenemos el canal, que no es más que el medio o el vehículo por el cual viaja el mensaje, y este puede ser mediante el aire, algún material impreso, la televisión, la computadora, etc. Hay autores que mencionan como otro elemento al ruido, que no es más que los sonidos incidentales que aparecen de fondo mientras se realiza el proceso de comunicación. Todos aquellos elementos externos al proceso de comunicación que pueden distraer la atención. En el proceso de comunicación, en ocasiones nos toca funcionar como emisores al momento de tener la palabra, y en ocasiones seremos receptores, cuando estemos pendientes a lo que el otro nos está comunicando. Veamos el siguiente caso. Hoy es el cumpleaños de uno de mis amigos y le voy a enviar una felicitación por Facebook. Al redactar el mensaje adopto el papel de emisor. Las palabras que voy a escribir para felicitarlo actúan como el mensaje, y el destinatario es sin duda mi amigo al momento de leer mi mensaje. Por su parte, la computadora actúa como el medio, que será el vehículo por el cual enviaré la felicitación. El contexto estará determinado por la forma de escribir, puede ser que sea muy informal, y finalmente puede ser que existan factores que me interrumpan al momento de escribir, lo que actúa como el ruido, como puede ser la radio a todo volumen o el televisor encendido. Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Recordemos cuáles son y en qué consisten. Emisor, sujeto que codifica y envía una idea o concepto. Mensaje, es la información que se transmite. Receptor, persona o personas quienes decodifican o reciben el mensaje. Código, conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar un discurso. Contexto, el ambiente mediante el cual se da el proceso de comunicación. Canal, es el vehículo por el cual viaja la información. Y finalmente, puede o no aparecer el ruido. Elementos externos al proceso de comunicación que pueden llegar a distraer.
Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Lenguaje y comunicación. En la comunicación se requiere que lo que dices sea igual a lo que tu oyente entiende. Para esto es necesario utilizar el lenguaje, es decir, el conjunto de signos orales o escritos que transmiten significados y permiten la expresión de la comunicación. Por ejemplo, la escritura, el idioma que hablas. En la comunicación, las personas utilizan tres tipos de lenguaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Todos los seres humanos manejan los tres lenguajes. Sin embargo, generalmente predomina uno de estos tres. Las características de las personas según el lenguaje dominante. Empezamos con la persona con predominio del lenguaje visual. Esta persona con el lenguaje visual, cuando imagina algo del futuro, lo visualiza, lo ve, habla rápido. Cuando recuerda algo, esta persona lo hace en forma de imágenes. Su apariencia es muy importante. Siempre se le ve arreglada y su ropa combina muy bien. Nunca considera que tiene suficiente información. Es muy organizada. Tiende a ser controladora. Suele decir cosas como: desde mi punto de vista, creo que... ¿Ves lo que quiero decir? Muéstrame en el mapa dónde queda. Es una idea brillante. Una persona con predominio del lenguaje auditivo se comunica a través de las palabras. Esta persona escucha y habla mucho. No le da mayor importancia al aspecto de las cosas. Prefiere que le cuenten algo en lugar de tener que verlo. Es muy sensible al ruido. Esta persona disfruta mucho del silencio. Habla con voz bien timbrada y un ritmo más lento. Aunque suele siempre estar haciendo algo, rara vez esa actividad necesita movimiento. Su manera de vestir es conservadora y elegante. Suele decir cosas como: dime, eso suena bien. Volvamos a hablar sobre las cosas. Te escucho. Dime lo que quieres decirme. En cambio, la persona con predominio del lenguaje kinestésico se expresa con su cuerpo. Expresa sus sentimientos. Es espontánea. Acaricia y abraza. Esta persona puede llorar, emocionarse y deprimirse fácilmente. Se mueve mucho. Esta persona actúa llevado por el impulso del momento. Y cuando está enojada puede dar puñetazos, dar portazos, arrojar cosas. Eso sí, habla despacio. Usa ropa cómoda y suelta. Suele decir cosas como: animémonos. Tengo un presentimiento. Te saludo cálidamente. Es un momento muy duro. Lo puedo sentir, lo puedo palpar. Tomar las riendas de la comunicación. Como buen comunicador que eres, debes lograr que los demás te entiendan. Tú eres responsable de la comunicación. Por eso, no cabe la disculpa de que los demás no te entienden. Para lograr una buena comunicación, debes definir un objetivo, es decir, lo que pretendes alcanzar al comunicarte. Además, debes tener en cuenta algunas características como las que estamos viendo en el gráfico. La comunicación debe ser positiva, o sea, carente de negaciones.
Debe ser clara, no genera dudas. Debe ser precisa, no se presta a dobles interpretaciones. Debe ser objetiva, que no perjudica a nadie. Debe ser alcanzable, que logra transmitir el mensaje. Actitud comunicativa. En la comunicación debes estar atento a percibir el comportamiento del oyente para saber qué tanto te acercas o te alejas de conseguir lo que deseas. Para esto se requiere de una escucha activa, de flexibilidad y de ser elegante en la comunicación. Una buena comunicación requiere escucha activa, que implica prestar atención al tono de la voz, a los sentimientos que experimentas al oír las palabras de respuesta del oyente, a las expresiones del rostro y del cuerpo. Una buena comunicación requiere flexibilidad, que implica cambiar algo si no funciona, adaptarse a las situaciones, buscar sintonía con el oyente sin perder de vista el objetivo. Una buena comunicación requiere elegancia, que implica ser respetuoso, armónico, cortés, beneficioso, apropiado y inofensivo. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, Lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos.